Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Temazo el día de hoy. Siento que esto es uno de los temas que también les debía y sobre todo va a ser demasiado informativo para todas las mamás. Ahora sí, vamos a volver a tocar a los más chiquitos de la familia. Vamos a hablar de un tema que siento que hoy hay mucha información, sin embargo, también hay muy mala información. El 1%, se estima que alrededor del 1% de los niños en México tienen autismo. Y también que al menos un niño de cada salón lo presenta. Pero para este tema tenemos una invitada especial, una especialista en el tema, porque deben de ser neuropediatras. Así que le damos la bienvenida a la doctora Gisela Acevedo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con Yo ustedes. también estoy muy contenta. De verdad, te lo juro, es un tema que siento que hay tanto por hacer, tanto por hablar, tanto por prevenir y sobre todo por todos estos estigmas de mala información que hay y que muchas veces se puede retrasar tanto un diagnóstico como un tratamiento. Y algo que también no vamos a dejar de hablar en esto, no nada más vamos a hablar del autismo, sino algo que hay más frecuente todavía, que es el déficit de atención, que creo que hoy hay, híjole, no sé cuánto hay, pero siento que es mucho. Sí, la verdad el espectro autista ha aumentado mucho en los últimos años, pero el TDA, sin embargo, lo supera todavía, ¿no? Ahora, en cuanto a estadísticas. Si yo te pregunto, ¿qué es el autismo? Es un trastorno del neurodesarrollo. Tanto el TDA como el espectro autista entran dentro de los trastornos del neurodesarrollo porque inician los primeros años de vida, ¿no? Sobre todo el espectro autista, los primeros síntomas, incluso ahora ya hay estudios donde estamos viendo datos ultra tempranos justo para diagnosticarlos más pronto. Entonces, te diría que a los 2 años se puede hacer el diagnóstico de espectro autista y TDA pronto a los 4. Entonces digo, de pronto hay ciertas similitudes, pero también algunas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, por eso entran ambos en trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles serían, como para los papás, saber decir, esto es una alerta de que mi hijo puede llegar a presentar o autismo o déficit? Exacto. Fíjate, yo siempre les recomiendo que tengan su seguimiento del neurodesarrollo, porque de esa forma, sabiendo que va bien cada área, entonces podemos decir, bueno, ok, no te preocupes, porque de pronto hay motivos de consulta de que caminan de puntas, ¿no? Y su neurodesarrollo es normal, bueno, pues no hay problema, a lo mejor hay que abordar otras causas. Pero si además hay un retraso de neurodesarrollo, entonces sí es un dato de alarma, que haya un retraso de cualquier área del neurodesarrollo, ya sea personal, social, que social siempre les digo a los papás, no es como que juegue con otros niños, sino mirarte, señalar, decir adiós, eso es lo social. Y lo personal es mi independencia. Yo como solita, me lavo los dientes, me quito la ropa, me la pongo. El área del lenguaje, por supuesto, es una de las que se encuentra afectadas, pero también, más que el lenguaje, la comunicación. Porque hay niños que pueden saber muchas cosas, saben todos los colores, cuentan de 1 al 100, saben los nombres científicos de los dinosaurios, todas las banderas del mundo, pero no pueden entablar una conversación. Okay. Entonces la alteración es en la comunicación sobre todo. En lo motor grueso también puede haber como cierto retraso, a lo mejor que tardan en sentarse, en caminar, no gatean. Y en lo motor fino, ¿no? Esas 4 áreas son el neurodesarrollo. Pero hablando de espectro autista, la alteración es la comunicación e intereses restringidos, así como alteración en mi independencia. Es decir, no te miro, no señalo, no dicen adiós, no volteo a mi nombre, no como solita. Entonces, esas 2 áreas que están afectadas, es un dato de alarma, pues hay un foco amarillo para que vayas a la consulta. Fíjate que ahorita que dijiste lo de caminar de puntitas, yo sí en algún momento llegué a ver un video en redes donde era un dato, ya sabes, de que una mamá, que su bebé sí tenía autismo, o sea, ya estaba, no me acuerdo cómo se llamaba la red, pero empezó con eso, empezó a caminar en puntitas, pero justo ya explicaba, o sea, la mamá, pues obviamente con el bebé diagnosticado, se volvió experta, ¿no? Y trataba de ayudar mucho, pues, a la gente para que los bebés tuvieran un diagnóstico oportuno. Y justo ya empezó a decir que su bebé empezó a caminar solito, pero que no respondía a su nombre. Ajá, exacto. Y que todo le molestaba. O sea, un ruido grande, o por ejemplo, si subían la televisión o algo, para el niño era como mucha alarma, o sea, como que
temblaba, ¿sabes? O sea, tenía como un tipo shaking, algo muy raro, pero empezó así el niño. Tenía creo que 4 añitos. Y además le preguntaría, ¿y cómo estaba su lenguaje? Y seguramente habría un retraso. Además de eso, ¿no? Un retraso de lenguaje seguro. Entonces eso es como algo muy, muy importante y característico en casos de espectro autista. Y la interacción social, ¿sabes? En general, por ejemplo, no te miran. No te miran a los ojos, les cuesta mucho el contacto visual. Oye, y por ejemplo, tratamientos oportunos, que esto es algo que yo creo que a muchas mamás, pues obviamente les da miedo. Tanto el diagnóstico los asusta mucho, Sí. porque yo creo que no es fácil la parte de por sí, la maternidad no es fácil. Más, estamos hablando de que tu bebé está en un desarrollo, tu nene está en un desarrollo y tampoco es tan fácil porque pues, son estos terribles dos que las mamás llaman. Sí. Más les dan un diagnóstico o ven al bebé mal. Creo que tanto la parte emocional y psicológica de la mamá impacta mucho al diagnóstico del niño y el temor de decir, lo voy a llevar para que le den un tratamiento. Exacto. La verdad es que justo siempre les digo a mis pacientes, la Academia Americana de Pediatría recomienda evaluaciones del neurodesarrollo en ciertas etapas. La primera a los 9 meses, luego a los 18 y la tercera y última entre los 24 y 30 meses de edad. Justo porque en esas edades podemos diagnosticar de manera temprana algunos trastornos del neurodesarrollo como espectro autista. Y entonces de esa forma, pues un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano y un mejor pronóstico, aunque también el pronóstico depende pues de cada cerebro, ¿no? Sí. O sea, pero al final tenemos más tiempo para hacer un mejor trabajo y por supuesto que impacta mucho en la parte de los padres, o sea, en la parte emocional, psicológica, y eso claro que afecta el ambiente. Sí. Muchas veces le digo, bueno, ¿y cómo estás tú? O sea, ¿cómo estás tú, mamá? No, pues están obviamente bajo estrés, están tristes, ¿no? Es un duelo y requieren mucho apoyo psicológico los papás para que entonces, si tú no estás bien como papá o mamá, pues, o sea, va a ser complicado ayudar al pequeño. Entonces, claro que es un trabajo en equipo, pero esa parte que dices es muy importante, sí. Oye, ¿y de qué consta un tratamiento para un pacientito con este diagnóstico? Fíjate, yo les pongo como una pirámide, ¿no? Cuando les explico. La base, los cimientos del tratamiento son las terapias. O sea, sin duda van a ser las terapias. Eso depende de cada niño cuál terapia vamos a recomendar. Te diría que como en general una de las que casi siempre van a necesitar es sensorial, terapia de integración sensorial, y a lo mejor un método de intervención que les ayude a su independencia. Esas dos te diría que son como las más frecuentes, y lenguaje, por supuesto, ¿no? Parte de lo básico, pues también es como las cuestiones de la alimentación. Evitar el exceso de azúcares procesados y algunos probióticos que a nivel cerebral se llaman psicobióticos. Entonces, esos ayudan bastante para regular, pues, como cuestiones de irritabilidad, la causa del espectro autista. Si nos vamos como a la parte química, pues hay una desregulación de ciertos neurotransmisores, sobre todo de la serotonina. Y la serotonina, pues, es uno de los neurotransmisores que tiene una gran producción gastrointestinal. El 90%. Aprox. Ahí tenemos datos. No, ahí hay datos del 90%. Exacto. Entonces, pues buscamos regular esa serotonina, como que ese es mi trabajo neurológico, ¿sabes? O sea, todo, pero esa parte química, regularla, y entonces ahí entran algunos psicobióticos. Y que tienen evidencia científica, ya sabemos cuáles cepas, y bueno, evitar el exceso de azúcares, porque así como me funciona para bien, pues también puede ser para mal. Así claro. Que bueno, o sea, hay que también cuidar esa parte de la alimentación, eso es lo básico. Ya después, a lo mejor viene la parte farmacológica, pero no es que a todos los vamos a medicar, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? Que van a ir y los vamos a medicar. No, hay ciertas indicaciones para iniciar un medicamento que ya sería como el paso 2. Okay. Cuando hay algún síntoma negativo o disruptivo, entonces usamos un medicamento unos meses y después se retira. Pero si no tenemos las bases, no, pues, ¿cómo vamos a...? Exacto. Yo les digo, si no tenemos las bases, pues le puedo dar un medicamento y cuando se lo quite va a estar igual. Hay que sentar las bases del tratamiento, que en general va a ser eso. Y yo creo que sí cuesta mucho trabajo al menos tener, a ver, el cimiento de la alimentación, al menos en niños, es complicado y siempre se los digo, y también complejo, ¿no? Porque al final requiere de mucha fuerza de los papás, de pues estar presentes para eso. Fíjate que me encanta lo que dices de la serotonina y sí está totalmente demostrado. O sea, al final el eje intestino-cerebro lleva años estudiándose. Sí. Hay datos, hay libros desde 1932 donde empiezan a estudiar este gran eje.
y pues al final, o sea, en toda nuestra barrera están estas células enterocromáfines que son las que liberan la serotonina y de ahí viene ya todo. Y es como les digo, a ver, si estamos hablando de un niño, que estamos hablando de niños, imagínate cómo un niño podría tener alguna permeabilidad intestinal o mala microbiota, que ahí también entra pues un poquito la mala alimentación desde chiquitos. Exacto. Que justo en el episodio de Maffer hablamos de meter todos los grupos, que sabemos que cuesta, pero la importancia desde chiquititos de darle esa diversidad a la microbiota para prevenir muchas cosas en un futuro. Claro, porque se forma la microbiota los primeros 2 a 3 años de vida. Imagínate. Y es como tu huella digital. Nadie tiene la misma que tú. Sí. Entonces, ahí siempre yo hago mucho hincapié y por eso cuando vienen más chiquitos mejor, porque así podemos como hacer esos cambios desde el inicio, ¿no? Pero obviamente es un trabajo en equipo porque los papás, pues si tú como adulto no tienes una buena alimentación, pues cómo vamos a nuestros hijos poderles dar ese ejemplo, ¿no? Y esas herramientas. Oye, y por ejemplo, en todos estos suplementos que luego se escuchan, ahorita hablando de autismo, ahorita hablamos de déficit, temas de omegas en niños, o sea, ¿crees que sí se requiera o con la misma alimentación podríamos o sea, no los estoy, ahora sí, desconozco, en adultos es otra cosa, pero en niños por eso tenemos al especialista en niños, pero, o sea, ¿sí se tendría que dar algún gramaje o no lo ves necesario? Sí, se sugiere, o sea, es una ayuda extra. Okay. Al final los omegas ayudan a todos, ¿no? Sí. No es que haya una ayuda extra en espectro autista, o sea, no se ha visto, pero sí lo uso, la verdad, sí lo recomiendo y se los doy a mis pacientes. Y deberían de consumir arriba de 1 gramo. ¿Los niños? Órale. Cuando es algún trastorno del neurodesarrollo, sí. Por lo cual, pues con la alimentación no se alcanza. No se alcanza. Y entonces tenemos que suplementarlos. Wow. Y sí usamos, pues yo sí uso omegas, ¿no? Se los mando a mis pacientes. Y pues también ayuda en esa parte porque al final las neuronas tienen como una piel y esa piel que está formada por mielina, entre algunos componentes están los omegas. Entonces ayuda a esa piel de las neuronas, así les digo a mis pacientes. Entonces a una mejor comunicación entre cada neurona, tanto a nivel central, ¿no? Como a nivel periférico, porque al final pues los nervios es esa misma capa de mielina. Entonces sí se los mando, pero lo que diría que es más importante serían los probióticos. Ok. Pero sí también usamos suplementos como omegas y por ejemplo hablando como de otro tema de deficiencias, se ha visto que los niños con TEA, con espectro autista, pueden llegar a tener deficiencia de magnesio, de zinc o de melatonina. Eso está súper comprobado que tienen menor producción de melatonina y en general les cuesta mucho el sueño, ¿no? Algunos no, pero en general sí. Les cuesta iniciar el sueño o bien mantenerlo durante la noche. Pero vamos de acuerdo que también va... Mira, ve cómo se hila todo. Al final, si no hay esta producción de serotonina, no hay producción de melatonina. Claro. O sea, y de hecho en artículos médicos te dicen, a ver, una baja diversidad de microbiota de ciertas cepas, tienes menos producción serotonina, por lo tanto no hay melatonina. Está muy impactante, ¿eh? Exacto. Wow. Entonces sí, ahora todo eso tiene mucha más evidencia, ¿no? Y entonces podemos utilizar algunos suplementos que pueden ayudar a los pequeños, más, por supuesto, el tratamiento de base, o si se requiere un medicamento, se utiliza un tiempo y también se suspende, o sea, depende de cada caso. Pero Oye, en general en TEA es así. ¿Y vitamina D? Sí, pero por ejemplo ahí les pediríamos como pues un estudio de sangre para ver sus niveles de vitamina D. Si tuvieran deficiencia, entonces se suplementa. Pero algunos omegas tienen vitamina D. Sí, tienen muy poquito, pero sí tienen. Ajá. Es que fíjate, te pregunto de la vitamina D porque me llama un poquito la atención, o sea, al menos en adulto, por ejemplo, la carencia o deficiencia de vitamina D, pues puede llegar a dar ansiedad, puede llegar a dar depresión, el que no lo tengan. Y la verdad es que hoy en día está impactante también cómo hay mucha deficiencia. O sea, en México es un problema ya de salud pública, la deficiencia de vitamina D. O sea, se estima que 1 de cada 3 tiene. No sé si esto engloba niños, pero en adultos es 1 de cada 3. Entonces, o sea, por eso me llamó un poco la atención si valdría la pena, o sea, medirla. Sí, valdría la pena pedir los estudios porque en general la población mexicana tiene deficiencia, más el COVID, ¿no? Ahora que tuvimos COVID muchas personas, se vio que disminuyen los niveles de vitamina D. Pero justo como dices, muchos omegas, he visto varias marcas en diferentes presentaciones, ya traen omega 3, vitamina D añadida dentro de la composición. Y algunos traen también metilfolato.
que eso también es otra cosa muy buena. Algunos también. Ahora, ¿en niños hay deficiencia de metilfolato? No podría decir exactamente si en niños, pero sé que hay estudios de que en la población mexicana en general puede haber deficiencia de metilfolato y por eso en ocasiones, hablando de otro tema, por ejemplo, como ansiedad, Sí. a veces no responden a los medicamentos Sí. justo porque hay deficiencia de metilfolato. Entonces cuando se suplementan ya funcionan mucho mejor, ¿no? Y bueno, entonces ya tienen mejores resultados en cuestiones de ansiedad, que en la ansiedad pues también involucra a la serotonina. Así que en el espectro autista ahí también podemos ver algunos datos como de ansiedad, porque al final pues es la misma neurotransmisor. Ahora, enfocándonos a déficit de atención, ¿cuáles serían igual como las, o sea, un red flag de decir, aquí no está bien la cosa? Y también decir que el espectro autista se asocia muy frecuente con TDA. Ok. O sea, casi siempre vas a tener, además de cualquier trastorno del neurodesarrollo, vas a tener otra cosa. Es muy raro que una persona tenga solo una cosa. Casi siempre vas a tener algo asociado. Y muy frecuente es el TDA. En el TDA hablamos de la dopamina, porque la serotonina y la dopamina tienen una vía, por lo cual una afecta a la otra y entonces tienen TDA también, ¿no? Que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Puede ser que solo seas inatenta, seas hiperactiva impulsiva o mixto. Wow, ok. Entonces ahí cambian los síntomas de inatención o de hiperactivo impulsivo. Sí se puede diagnosticar desde los 4 años de edad. Ya las guías han cambiado. Antes era a los 6, ahora desde los 4 se puede. Entonces, por ejemplo, muchos datos o casi siempre van a la consulta porque los mandan de la escuela. Okay. De la escuela los mandan porque se paran a media clase, porque interrumpen en el salón, porque de pronto son impulsivos y ya pegaron, se echan a correr, no se pueden mantener sentados, todo el tiempo se están escurriendo. Y de inatención olvidan cosas, a lo mejor cosas cotidianas de la casa. Se le olvidó bajarle al baño, se le olvidó que la ropa sucia va aquí, pierde cosas constantemente. Se distrae cuando es algo académico, ¿no? Está así. Entonces, eso. Y los papás luego me dicen, pero es que cuando ve sus caricaturas, pues las ve como 3 horas, entonces sí pone atención. Pero no, recuerden que hay varios tipos de atención, como varios tipos de memoria. Entonces es la atención sostenida o la atención selectiva, que aunque a mí no me interese tanto el tema, puedo mantener mis periodos de atención de acuerdo a mi edad, ¿no? Entonces es eso. Cuando algo nos interesa, ponemos mucha atención, porque liberamos demasiada dopamina. Sí, estamos entonces, en la motivación, el interés. Exacto, entonces incluso tienes hiperconcentración. Wow. Puedes estar un buen rato ahí, se te olvida ir al baño, ¿no? Están viendo el fútbol, tu esposo, yo qué sé, le hablas y ni te pela y de verdad no te escucha, porque está realmente como hiperconcentrado, entonces, pues es eso, ¿no? Pero es la atención, aunque no me interese, puedo mantener mi atención y me inhibo y no te interrumpo, me mantengo sentada, ¿sabes? No me estoy escurriendo en la mesa o gritando a media misa. Okay. Entonces es como esos periodos de inhibición y de atención, a partir de los 4 años. ¿Y el tratamiento sería igual, con los mismos pilares? No, bueno, ahí también es la terapia. Ahí también la terapia, forzosamente, la terapia cognitivo-conductual o conductual, que nos ayuda a psicología o neuropsicología. También funcionan de pronto que podemos ayudar con algún probiótico y de ahí pues algunos medicamentos, porque ahí es distinto. Okay. Entonces, cuando hay una alteración en el ciclo de la dopamina y este ciclo se lleva a cabo en el lóbulo frontal, este lóbulo termina de madurar más en hombres entre los 21 y 25 años de edad. Así que es un cerebro inmaduro, una inmadurez emocional y además una desregulación de este proceso, así que les cuesta mucho en verdad a los niños regularse. Con las terapias mejoran mucho, pero puede tardar meses o años. Okay. Entonces, a veces tenemos que utilizar un medicamento de acuerdo a como algunas indicaciones, ¿no? De cómo estás en tu vida, en el trabajo o en la escuela, social o bien en la casa. Sí. Entonces, si algo de eso no está funcionando de manera correcta, entonces tal vez sí. Porque hay papás que a veces a lo mejor no pueden ir al cine con sus hijos, no pueden salir a comer a un restaurante, porque, o sea, entonces prefieren no salir, ¿sabes? O los molestan en la escuela. Entonces hay que evaluar esas 3 áreas siempre: académico, social o familiar, en general en cualquier trastorno, pero en TDA más. Yo creo que sí, aparte, a ver, no lo considero fácil, siento que el ambiente familiar es difícil y a veces el poder entender a la persona que lo tiene
es más, y más cuando se trata de niños, ¿no? Porque tenemos esta idea de las nuevas generaciones, ¿no? De decir, bueno, es que antiguamente a mí me decían, te quedas y te quedas, tuvieras lo que tuvieras, ¿no? O en algún momento yo te puedo decir que tuve un tema familiar, o sea, la mamá en menopausia porque tuvo un bebé, bueno, entró en una menopausia un poco más temprana de lo normal. El niño tenía 8 años, entonces era un tema con el papá porque ya empezaban a tener problemas entre pareja por el niño, porque pues no podían salir, no nada, no podían viajar. Y la verdad es que yo creo que no es un ambiente fácil. Claro. O sea... Claro, porque ¿qué generan los papás? Pues también mucho estrés, claro. Ansiedad, están así al borde de que cualquier cosita y explotan. Entonces, bueno, al final está afectando la dinámica. Y digo, el medicamento no es como se piensa, que vas a estar totalmente apagado, que vas a estar ido, drogado, o sea, no es así. Si estamos en ese punto, pues a lo mejor es que la dosis está alta para esa persona y hay que ajustarla. Tienes que estar normal. Simplemente funcionar de manera adecuada, lograr el tiempo de atención de un niño de 4 años, de 8, de 15, una inhibición de un niño de esa edad y listo. O sea, eso es todo. Y un tiempo, ¿no? O sea, conforme creces y madura tu cerebro, con las terapias lo logras, entonces te logras regular, pues se suspende el medicamento. Ahora, ¿sabemos o conocemos alguna de las posibles causas de por qué esto va en aumento? Porque sí va, no sé si... o porque tenemos más herramientas de diagnóstico y más información, o porque realmente sí está aumentando. Creo que ambas. Sí, creo que las dos. Por ejemplo, en TDA hay un componente genético fuerte, ¿no? Wow. Casi siempre el papá, la mamá, el abuelito, alguien por ahí tiene déficit de atención, a veces no diagnosticados, y no tiene nada que ver con lo intelectual. O sea, hay muchos médicos o muchas personas que tengan un IQ por arriba del promedio y tienen TDA. Entonces no tiene nada que ver con lo intelectual. Eso es como algo importante. Porque luego les da pena, ¿no? Sí, porque luego dicen, no, pero es que tiene puro 10. No, está bien, o sea, no tiene nada que ver con eso. Una cosa es el intelecto y otra es tu atención y tu inhibición. Y del espectro autista sí, la verdad es que hay un gran aumento. O sea, creo que todos prácticamente conoces a alguien con trastorno de espectro autista. Sí. Entonces los últimos años ha aumentado bastante. Y se están haciendo muchos estudios de saber por qué. En general en el mundo. Pero en México, por supuesto, lo vemos mucho más. Entonces, pues hay varios estudios hasta ahora, por ejemplo, uno que hicieron en Veracruz, en la UB, donde investigaron por qué había mayor cantidad de niños que se diagnosticaban con espectro autista y vieron que se podía asociar como a estados de inflamación, o sea, las interleucinas, sobre todo la interleucina 6. Entonces se ha visto que un estado de inflamación que puede ser por estrés, ¿no? Por estrés de la vida, por estrés de vivir en la Ciudad de México, de la contaminación y sobrepeso, también es un factor de estrés en tu cuerpo, de inflamación. Entonces eso se ha asociado de por qué ahora hay más y la alimentación. La verdad es que ahora todo lo que comemos es súper procesado y buscamos comer lo menos procesado, pero la verdad es que ya todo casi es ultraprocesado, tiene que les ponen hormonas, genéticamente modificado, exacto, tú sabes, pesticidas. Tú eres experta, sí. O sea, en eso. Sí. O las plantas, no sé, los verduras, o sea, ya están contaminados con el agua, que pesticidas. Sí. Entonces, todo eso ha cambiado nuestra genética, que eso es la epigenética, y pues por eso ahora estamos viendo muchos más trastornos del neurodesarrollo. Está impactante. Fíjate que ahorita que dijiste lo de la interleucina 6, hay muchas cosas, o sea, hablando, por ejemplo, me voy a ir otra vez a la microbiota. Hablando del tema de la microbiota, cuando nosotros, hay un artículo súper interesante que marca inflamación sistémica y sobre todo bajo grado de inflamación, ¿no? Que así es como lo determinan. Igual empieza, vamos a poner metales pesados, senoestrógenos, pesticidas, aumento de contaminantes, perfumes, detergentes, o sea, todo lo que al final está en nuestro ambiente, que es algo que no podemos cambiar al 100. Y lo que sí les digo es, podemos cambiar nuestro ambiente, ¿no? O sea, tratar a lo mejor de comer lo más limpio que puedas. Sí. Tratar a lo mejor tú de tus verduras, sé que genéticamente modificadas, porque antes las manzanas eran así, ahorita parecen melones. O ya de sabores, ¿no? O sea, una uva que sabe a melón, ¿no? O sea, la verdad, o sea, ya estás en mutaciones entre ellas para hacer casi como tú dices, la uva melón. O esta uva que sabe a sugar candy, no sé cómo se llama, que saben buenísimas, por cierto. Sí las he probado, pero está impactante que sepan algodón de azúcar y estas cosas. Claro, entonces,
siento que hoy, y a ver, también algo que pasa en México es, tenemos un uso desmesurado de antibióticos enorme, o sea, de verdad, y todo eso nos va cambiando nuestra microbiota. El uso de edulcorantes está totalmente comprobado cómo empieza a inflamar toda la barrera gastrointestinal, a volverla más permeable, y de ahí échatelo todo para que pasen metales pesados y demás. Hoy en día nuestro cuerpo también ya no tiene tanta capacidad de excreción de todo lo almacena. Está grave. Claro, o sea, estas cosas modernas pues sí han afectado nuestra salud. Lo que nos da practicidad nos está afectando en salud. Exacto, hasta el plástico, ¿no? O sea, el otro día vi que, no sé exactamente la sustancia, pero que los vasos de plástico tienen cierta sustancia. El BPA. Ajá, que se asocia, que puedes tener como algún problema de salud o incluso cáncer y tal. Entonces yo así después voy a llevar mi vaso de plástico a todas partes. No, tienes que usar o de vidrio o el otro, ¿cómo se llama? De esta cosa, se me olvidó el nombre. Bueno, los Yetis que están de moda. Un termo. Ajá, exacto, sí. Un termo. Ya se me olvidó ¿cómo se llama? La materia prima con la que está hecho. Pero sí, te lo juro, o sea, está porque impactante. Entonces ya digo, no, pues estoy así como... No, ¿qué haces? Y súmale radiación y demás. Y estrés, ¿no? O sea, el estrés de la vida moderna, que es muy rápido. Generamos mucho aumento de cortisol, eso se asocia con inflamación. Entonces, bueno, pues de ahí viene todo. Aunque hay algunos factores de riesgo como bien ya establecidos. Sí, claro. Pero estas cuestiones, pues es una gran teoría que se está estudiando para tener más evidencia y decir, ¿sabes qué? Sí, estas son otras causas que hemos visto por qué está en aumento. Oye, y por ejemplo, para TDA, ¿tenemos algún tipo de suplementación que pueda ayudar a los niños o sinceramente en estos casos no vale tanto la pena? En algún punto una paciente me dijo que si podía darle a su hijo complejo B, por ejemplo, que es para el sistema nervioso, folatos o metilfolato, no lo sé, ¿habría algo para poderlos ayudar? En TDA no tanto como en espectro autista. O sea, de pronto a lo mejor hay algún probiótico que pueda ayudarle, pero los probióticos tienen mayor evidencia en espectro autista o en cuestiones de ansiedad. Ok. Entonces en TDA pues realmente no tanto. Igual el metilfolato pues ayuda como en el tema de la serotonina, pero entonces no en la dopamina. Así que ya te entendí. Ajá, sí. O sea, como que yendo hacia la dopamina realmente no hay tanta evidencia en estudios con probióticos. Pero bueno, de pronto podemos dar algunos para ayudar a lo mejor de manera extra, pero no es 100% que sepamos que les pueda ayudar, pues no. De pronto a lo mejor el magnesio que les ayude como a regular cuestiones de sueño. Y yo creo que sobre todo en esto sí también un poco la alimentación para que los niños tampoco estén tan... claro, el azúcar. El sugar rush, que no estén tan ansiosos, ya le sumarías un plus a que si tienen una hiperactividad, sí. Pues no estén tan hiperactivos, yo digo. Sí, muchos pacientes yo les digo, bueno, quítale el azúcar, los azúcares procesados. Claro. Y en verdad sí mejoran, ¿eh? O sea, te diré, en 2-3 meses disminuye bastante la hiperactividad, disminuyéndolos o quitando los azúcares procesados, porque es que hoy le di un juguito, nada más uno, y que mañana le di una galletita, y que pasado mañana se comió un pastel, pero al final pues diario es algo. Es que es eso, es el acúmulo de... Mira, Exacto. Es que bueno que lo dijiste. De verdad, yo trato mucho en cursos, en todos, de decirles, a ver, o sea, no es que satanicen, pero, y a ver, sí, claro, son niños, y eso es el error que dicen, es que son niños, ¿cómo les voy a quitar si son niños? Por eso, desde chiquitos vamos a meterles un hábito, que el mejor hábito va a ser la alimentación, saber tener, o sea, que el niño sepa escoger sus buenos alimentos y que, a ver, si eres consciente, decir un postre, le das un llega al postre de claro, vez en cuando, y lo disfrutas no pasa y nada. listo, Exacto. sigues tu vida. Exacto. Sí, pero fíjate, o sea, obviamente si le das a un niño pues un pastel de chocolate todo el tiempo y luego le quieres ofrecer una manzana, pues no, obviamente va a querer el pastel de chocolate. Entonces eso es desde el principio. Pero sí, justo, o sea, si es tu cumpleaños, le digo, pues le haces su pastel. Si van a pedir calaverita, bueno, ok, pues a lo mejor le das ahí de pronto un dulce, pero no todos los días, no parte de su vida así, siempre no. Sí, que no se le haga el hábito de tener todos los días eso. Exacto, o sea, es como un día especial, bueno, va, ok, feliz cumpleaños, tal, ya, listo. Ay, entonces, bueno, pues sí, o sea, yo siempre trato de inculcar eso, porque sí tiene evidencia y realmente ayuda, y al final pues no le estás dando ningún nutriente, o sea. No, claro, no, o sea, al final es eso, o sea, darle nutrición, aportar que tengan diversidad en microbiota para que todo ese eje también, pues desde chiquitos funcione correctamente, pero... Lo más estable posible. Lo más estable posible. Ya se me acabó el tiempo, oigan. Siento que fue un súper episodio, muy buena información. Tienen muchas herramientas ya. La verdad,
creo que, y ven qué bonito lo dijo la doctora Gis, que esto es algo que siento que muchos pueden llegar a hacer, tanto de niños como de adultos. El perder la rutina de llevar a revisiones o llevar la disciplina de decir, les toca revisión de neurodesarrollo a tal los meses y demás, porque a veces se les va, porque lo ven sano, lo ven, pues no sé, se nos hace fácil a lo mejor no tener esos seguimientos médicos que se les pide muchísimo para prevención y demás, hacerlo en todas las edades y también los adultos ya lo saben. Así que, si conocen a alguien que necesita esta información, se me hizo un súper episodio. Ahora sí dedicamos tiempo a los chiquitos de la casa. Cualquier cosa, cualquier dato, les dejo los datos de la doctora, bueno, ya sea aquí en los comentarios o si los quieren, yo se los puedo pasar. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y justo que se queden con la parte de que hay que ser preventivos y acudir a las evaluaciones de neurodesarrollo de manera preventiva para que diagnostiquemos oportunamente y entonces tengamos más tiempo de poder hacer todo lo mejor que esté en nuestras manos. Gracias, Mejis. Gracias. Bye.